Hola y bienvenidos y bienvenidas a opositas.com. La sesión de hoy la dedicamos a una corrección del supuesto práctico. En este caso vamos a seguir la misma dinámica de leer en enunciado para que algunos datos queden ya resaltados desde el inicio y en este caso, en lugar de tras leer la pregunta, esperar algunos minutos a que pongáis la respuesta, leo la pregunta, digo la respuesta correcta y explico, ¿no? Justifico por qué es una respuesta y no otra. Dicho esto, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere renovarse la aplicación de mensajería interna que se utiliza por parte de los empleados públicos que prestan servicio en el mismo, así como algunas otras que se usan en trámites concretos que se efectúan en el seno del departamento ministerial propios de sus competencias. Para ello, las personas titulares de los correspondientes órganos directivos deciden coordinarse para implantar los nuevos sistemas en la totalidad del Ministerio, así como también esperan obtener información sobre distintas alternativas disponibles y sobre los aspectos técnicos más relevantes que se deberán tener en cuenta. Una vez se hayan seleccionado las aplicaciones a utilizar, se necesitará igualmente prestar un servicio de introducción de uso. Para todo lo anterior, se suscribe un contrato de auditoría, consultoría informática, con un plazo de ejecución de 6 meses, sin posibilidad de prórroga y con un valor estimado de 145.000 euros. Se decide, asimismo, utilizar un proceso de adjudicación especialmente adaptado a la tipología de contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Por otro lado, Luisa García, funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo del Estado desde julio de 2019, presta servicio en el Ministerio de Trabajo desde enero de 2022. A pesar de llevar más de 2 años ocupando su puesto, no termina de adaptarse a las funciones que desempeña en el ambiente de trabajo que la rodea, ya que cada vez son más las continuas acumulaciones de tareas y el malestar general de sus compañeros y compañeras. Además, tiene conocimiento de la intención de implantar nuevos sistemas de comunicación y gestión interno, lo cual podría aumentar el malestar general de su departamento. En vista de todo lo anterior, se plantea distintas posibilidades para dejar su puesto actual. Empezamos con la primera pregunta. Al decidirse efectuar una contratación colectiva con participación de los distintos órganos directivos del departamento ministerial, ¿cuál de los siguientes sujetos actuará como órgano de contratación? A. La persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social. B. La Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. C. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Y D. La Mesa de Contratación. En la primera pregunta, la respuesta correcta sería la B, la Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Aquí, ¿por qué sería la Junta de Contratación? La información clave es que ya en el inicio nos está diciendo que se da una especie de reunión o negociación por parte de los distintos órganos directivos y aquí también se nos reitera que se pretende dar una participación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, al decirnos que se quiere hacer de esa forma colectiva y no solo, digamos que actúe como órgano decisor la persona titular del departamento ministerial, actuaría la Junta de Contratación. Además, entre las distintas posibilidades que tenemos de que actúe como órgano de contratación la Junta de Contratación, de acuerdo con el artículo 323 de la Ley de Contratos, se establece que, en este caso, como ya habréis podido deducir, se trata de un contrato de servicio. Todos los contratos de servicio, salvo los que están sujetos a contratación centralizada, pueden estar sometidos a esta modalidad de contratación. Diferencia, que nos pregunta aquí Miriam, ¿qué diferencia hay entre contratación centralizada y contratación conjunta? La contratación centralizada es la que se efectúa a través de lo que se conoce como un contrato marco, normalmente, que es la modalidad más utilizada, y los distintos departamentos ministeriales y distintos organismos autónomos o entidades públicas van a celebrar un contrato derivado de ese acuerdo marco, con los mismos requisitos, con los mismos pliegos, digamos, que se establecen a nivel de modelo por parte de
que se han establecido por ese acuerdo marco, y no solo sería ámbito de un único departamento ministerial, sino que la idea es que se nutran de ese acuerdo marco los distintos departamentos ministeriales y demás órganos que tengan capacidad de contratación. En este caso, además, existen unas categorías que aparecen tasadas de los contratos que estarían sujetos a esa contratación centralizada. Si estuviéramos ante un caso de contratación centralizada, tiene que establecerse específicamente la información correspondiente en el enunciado, por ejemplo, haciendo mención a un acuerdo marco. No os preocupéis porque también vamos a ver un supuesto específico de contratación centralizada, que no tiene mayor complejidad, sino que no, en este caso, el órgano de contratación, como por ejemplo la persona titular de un departamento ministerial, no es la que decide los distintos términos y el contenido de los pliegos, sino que estos ya vienen estipulados de antemano y lo único que tiene que hacer es seleccionar a una de las empresas, porque otra cuestión característica de los acuerdos marcos, aunque tampoco quiero excederme en esto porque lo vamos a ver de forma individualizada en un supuesto, es que para un acuerdo marco ya viene establecido un listado de empresas, dependiendo de cuál sea el ámbito de dicho contrato, pues será una enumeración de empresas más amplia o algo más reducida, de entre las cuales se seleccionará a una de ellas para que preste los servicios correspondientes. Aquí, la Junta Consultiva de Contratación se está descartando porque, voy por partes, voy leyendo las preguntas. La Junta de Contratación consultiva no puede ser nunca órgano de contratación, ¿de acuerdo? Es uno de estos órganos únicamente que se van a encargar de emitir informes de valoración, es decir, es uno de los órganos consultivos. Por eso también se ha incluido, para no confundir una junta de contratación, que las juntas de contratación se constituyen en el marco de un departamento ministerial, que es importante. Aunque solo estemos en un departamento ministerial, se constituye una junta de contratación en el seno de ese departamento ministerial. Si estuviéramos ante un caso de contratación centralizada, en este caso estaríamos ante la Junta de Contratación Centralizada y la Junta Consultiva, que no es órgano de contratación, sino que es uno de estos órganos consultivos o que presta asesoramiento durante un proceso de contratación. Aquí la clave es que se nos está diciendo que van a participar en la contratación distintos órganos directivos del departamento ministerial. Es decir, no es una decisión que parte del propio ministro, sino que se trata de una decisión colectiva y como consecuencia, también porque pongamos en contexto cómo se hacen este tipo de contrataciones. Se constituye una junta de contratación que lo que invita es que haya una participación colectiva y no solo haya un único órgano que es el que decide, digamos, cómo se van a seguir los distintos requisitos y las distintas condiciones que se vayan a establecer en los pliegos. No, que exista una junta de contratación en un departamento ministerial no es obligatorio, sino que se pueda constituir potestativamente. Lo normal es que se tenga constituida una junta de contratación, pero no se va a estipular previamente, por ejemplo, en el reflejo de una orden ministerial, sino que se puede decidir a nivel interno. Para contratar X materia vamos a utilizar la modalidad de junta de contratación y en función del objeto concreto de cada contrato, pues se estipulará quiénes van a ser los órganos o personas que van a formar parte de esa junta de contratación. Efectivamente, aquí porque se nos está recalcando tanto en el enunciado como luego en la propia pregunta, que es una decisión colectiva, que no únicamente parte de la iniciativa de la persona titular del ministerio, sino que se trata de una decisión que adoptan los distintos órganos directivos. En este caso, pregunta Belén, si es una decisión de diferentes órganos directivos, pero de distintos departamentos ministeriales. En ese caso, cuando tenemos varios departamentos ministeriales, lo que sucedería es que se haría uso de la contratación centralizada.
se haría una propuesta de un acuerdo marco y se aprobaría en ese caso, pero cuando hablamos de contratación centralizada, adoptaría las máximas competencias al Ministerio de Hacienda, concretamente la Dirección General que se encarga de todo lo relativo a contratación centralizada. De todas formas, contratación centralizada, como lo vamos a ver en un supuesto aparte, donde además veremos una enumeración de los distintos contratos centralizados que tenemos a día de hoy, que de hecho hay un catálogo en la página web de contratación centralizada, por si por curiosidad también queréis echar un vistazo, y lo veremos aplicado de forma distinta. Entonces, para que veáis un ejemplo de lo que sería utilizar una junta de contratación. También las juntas de contratación suelen tener mayor implantación cuando se tratan de cuestiones muy técnicas. En este caso estamos hablando que se trata de una auditoría informática y entonces se considera que sería conveniente que haya distintas partes involucradas en todo el procedimiento para que se puedan revisar bien todos los detalles de carácter técnico. En este caso, la mesa de contratación no puede ser órgano de contratación porque es un órgano de asistencia. Entonces, importante que vayamos a diferenciar entre aquellos órganos que sí que tienen potestad de órgano de contratación que sería aquellos que toman la decisión última en todo lo relativo al procedimiento, y órganos de asistencia que simplemente son los que van a hacer propuestas. El órgano de asistencia es el que hace propuestas de resolución, sería su competencia más destacada, es el que hace la propuesta una vez que estuviesen analizadas las distintas solicitudes que se hubiesen planteado. Y luego tenemos los órganos consultivos, como sucede con esa Junta Consultiva de Contratación Pública. También tenemos un comité de cooperación y los que nos interesan mucho menos porque van a depender en gran medida de la materia y de unas características muy concretas que tengan los contratos. La Junta, la diferencia vale, lo que comenta Miriam, diferencia entre centralizada, la Junta de Contratación, que además es específica de contratación centralizada, que está inserta en el Ministerio de Hacienda y está prevista para distintos departamentos ministeriales o para una suscripción, digamos, generalizada y normalmente por acuerdos marco. Y la colectiva, que es en un mismo departamento ministerial por parte de la Junta de Contratación del mismo ministerio. No se va a dar la circunstancia de que no exista una junta de contratación en un departamento ministerial, porque aunque no se haya constituido previamente y vaya a ser la primera vez que se utilice, se puede constituir a raíz de la necesidad de suscribir un contrato. O sea, no hay un plazo ni tiene que existir una previa configuración. Si en un departamento ministerial todavía no se ha hecho uso de esa junta de contratación, se puede constituir antes de iniciar el procedimiento y establecer que la Junta sea el propio órgano de contratación. Por eso no habría ningún problema. Vale. Ha quedado entonces claro, más o menos sin perjuicio de que, como digo, cuando veamos también la contratación centralizada, todo esto nos encaje mucho mejor. Al final, todo esto son piezas de un puzzle. Hasta que no veamos todo lo que está interconectado, a veces no vemos la imagen completa, pero bueno, estas dudas, o sea, esta pregunta está totalmente prevista para que surjan dudas y no para que quedara claro de primera. Pasamos a la segunda. ¿Quién no podrá formar parte del órgano de contratación? A, la persona titular del ministerio. B, la persona titular de cualquier secretaría de Estado. C, personal eventual. O D, todas las anteriores son correctas. Aquí la respuesta correcta es que todas son correctas. ¿Por qué? Cuando estamos ante una junta de contratación, esto todo parte del artículo 323. Entonces, se establece que de la junta de contratación, quienes sí tienen que formar parte de las mismas obligatoriamente son, por un lado, personas funcionarias que tengan atribuida el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor. En este caso, como la junta de contratación es representativa de todo el departamento ministerial, actuaría como
asesoramiento jurídico, normalmente algún funcionario o funcionaria pública del servicio jurídico, ¿no? Siempre existe un servicio jurídico inserto en los distintos departamentos ministeriales. Importante, en ningún caso pueden formar parte de las juntas de contratación ni emitir informes los cargos públicos representativos, los altos cargos, importante, titular del ministerio y titular de Secretaría de Estado tienen la condición de alto cargo, son órganos superiores, forman parte, el del ministerio además forma parte del gobierno y los secretarios de Estado también. Ni tampoco el personal de elección o designación política ni el personal eventual. Entonces, no pueden participar las personas titulares, pero si en una Secretaría de Estado, por ejemplo, en las distintas direcciones generales que tengan integradas en la misma, funcionarios públicos que no tengan esta condición de alto cargo, como son subdirectores generales o ya personal que no tenga categorización de personal directivo, siempre puede participar. Porque esto es así, se pretende potenciar el trabajo técnico de esta Junta de Contratación, como decía anteriormente. Esa calidad técnica se garantiza siempre con la mayor imparcialidad posible de todos los miembros de la Junta de Contratación y por eso se impide, al igual que sucede con los órganos de selección, que formen parte del órgano de contratación, que en este caso pues un poco tiene la misma finalidad. Personal interino, en principio tampoco. Si no existiera personal funcionario con la capacidad exigida para formar parte de estos órganos, sí que tienen, digamos, se deja un poco la puerta abierta, pero siempre y cuando se hayan agotado todas las vías de que haya funcionarios de carrera que puedan hacer este tipo de funciones dentro de la Junta de Contratación. Entonces, ninguno de los que tenemos, ni la persona titular del ministerio, ni titulares de Secretaría de Estado, ni personal eventual, ni evidentemente ninguno que tenga designación política. Aquí, artículo en el que este viene el 323. Estos artículos, ya que están tan para abajo de la ley, es verdad que se suelen pasar bastante por alto. Sin embargo, creo que son especialmente importantes al estar en el marco de la AGE, que están definidos muy bien los órganos de contratación y también los órganos de asistencia, especialmente la mesa de contratación, que es el órgano que aparece regulado en la propia ley, para ver un poco cómo eso se traduce en la práctica. Pregunta de Ana, claro, aquí en este caso, porque estamos hablando de la Junta de Contratación, si estuviéramos hablando de que es el órgano de contratación, la persona titular del Ministerio o de la Secretaría de Estado, evidentemente en este caso, como son ellos únicamente a título individual, podríamos decirlo, que actúan como órgano de contratación, pues no habría ningún problema. En relación, que además lo planteaba ahora una compañera, que se nombraba a este funcionario y demás, la pregunta 3, en atención a lo anterior, ¿cuál de los siguientes órganos no intervendrá en la contratación? A, la Junta de Contratación, B, la Mesa de Contratación, C, un interventor o D, un funcionario que tenga atribuido el asesoramiento jurídico. Aquí, evidentemente, ya lo excluimos en base a lo que hemos estado comentando, el órgano que no interviene es la Mesa de Contratación. Esto además viene así establecido en el artículo 325, no, miento, 326 de las mesas de contratación. Entonces, cuando no puede participar es únicamente cuando hay una junta de contratación. ¿Por qué? Porque como ya se da una pluralidad de personas que se van a encargar de examinar toda la documentación, de revisar todas las proposiciones que se hagan por parte de las personas aspirantes y todo lo demás, pues digamos que sería redundante que hubiese a su vez otro órgano colectivo que se encargue de realizar esas mismas tareas. Es por ello que en este caso se excluye. Además, se prevé otra cuestión también de exclusión de la obligatoriedad, porque con carácter general en todos los demás contratos, cuando el órgano de contratación no es una junta de contratación, siempre interviene una mesa de contratación como órgano de asistencia. La otra regla que queda establecida es la que vemos en la pregunta 4.
Vale, recapitulo un poco las respuestas que hemos estado viendo hasta ahora. De la pregunta 1, la respuesta correcta es la B, Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Segunda pregunta, respuesta correcta, D. Todas las anteriores son correctas. Pregunta 3, respuesta correcta, la B, la mesa de contratación. Pasamos a la pregunta 4, también en relación con esa participación de la mesa de contratación. ¿En qué procedimiento de adjudicación la constitución del órgano anterior es potestativa? Aquí tenemos las cuatro alternativas, de las cuales, es decir, potestativa voluntaria, si se decide por el órgano de contratación que participa sin problema. Sin embargo, en los procedimientos negociados sin publicidad es potestativa. Aquí también es por lógica. Si no hay publicidad, es decir, no se ha contactado ni se ha publicado ningún anuncio y únicamente contactamos directamente con una persona, pues las tareas que realiza normalmente una mesa de contratación, que es la de examinar las distintas propuestas y determinar cuál es la más acertada en atención a la materia del contrato, pues si hemos contactado directamente con una única empresa, todo ese tipo de trabajos no se tendrían que hacer. Por lo tanto, es totalmente innecesaria la intervención de la mesa de contratación, pero sí que puede haber algunas cuestiones, y por eso potestativa, que se quisieran dejar a funciones de mesa de contratación, como por ejemplo, dentro del presupuesto y un documento previo a la formalización de la contratación que se pudiera suscribir con esa empresa que se ha contactado, pues un poco examinar la situación técnica de esa empresa, cuál es la solvencia que está demostrando y esa cuestión a lo mejor un poco más especializada que se deciden dejar, como digo, a juicio de la mesa de contratación. Repito el tema de los artículos. 323, órganos de contratación a nivel del Estado. Y órganos de asistencia, bueno, tenemos 323, 324 y 325 en los órganos de contratación. Sin embargo, creo que el 323 es el que tiene la información clave de cara a este supuesto, y luego de órganos de asistencia relativo a la mesa de contratación 326. Para quienes hagáis o hayáis unido por primera vez a los supuestos, por favor que no cunda el pánico, que las primeras tomas de contacto son las más duras y luego a medida que se va cogiendo el tranquillo, de verdad que se va viendo la luz, se van viendo las cosas de otra manera. O sea, no os desesperéis ni penséis que es que habéis incorporado muy tarde, ni muchísimo menos, sino que los supuestos prácticos es como todo, necesita un periodo de adaptación. Quinta pregunta, atendiendo a las preferencias determinadas, ¿qué procedimiento de adjudicación se utilizará en este contrato? De las distintas alternativas que tenemos, el procedimiento abierto ordinario, procedimiento restringido, procedimiento abierto simplificado y negociado con publicidad, aquí tenemos la correcta, la B, procedimiento restringido, que veo que me la estáis poniendo también por el chat, por lo tanto, la teníais bien. Aquí es importante que en el enunciado os fijáis que se establece que el contrato es para una auditoría informática y entre paréntesis consultoría. Cuando alguien habla de contratos de auditoría, es lo mismo que cuando hablamos de consultoría. Y ya sabéis que en el artículo 160, cuando se hace una definición del contrato, del procedimiento restringido de adjudicación, se dice que es especialmente idóneo para los contratos de especial complejidad, como son los contratos de consultoría. Y en este caso es aplicable a esta tipología de contrato. Ojo, que sean especialmente idóneos para este tipo de contratos no significa que siempre haya que utilizar un restringido, sino que se podrá decidir libremente por el órgano de contratación que se haga por abierto, porque se quiera dar la mayor pluralidad posible. Entonces, sí es cierto que también en el enunciado además se da información de que se quiere utilizar un proceso de adjudicación especialmente adaptado a la tipología del contrato. Es decir, esta información que tenemos aquí junto con esa aclaración de que es una consultoría, pues también nos está dando pistas de que lo que se quiere es que cojamos un restringido. Sin embargo, repito esta cuestión, aunque
sea especialmente idóneo para esta tipología de contrato no es obligatorio, sino que se podría haber hecho por la modalidad abierta, siempre que se quiera dar la mayor pluralidad posible en cuanto a solicitudes de participación. Así que aquí, respuesta correcta, la B, procedimiento restringido, artículo 160 de la Ley de Contrato. Siguiente pregunta, ¿cuál será el plazo de presentación? Aquí ya tenemos elegido el procedimiento de adjudicación, ¿de acuerdo? ¿Cuál será el plazo de presentación de solicitudes de participación? Aquí, por lo tanto, estamos ya en el seno del procedimiento restringido y tenemos no inferior a 30 días, mínimo de 15 días, no inferior a 35 días y mínimo de 10 días. Respuesta correcta en este caso es la A, no inferior a 30 días. ¿Por qué? Es un contrato de servicio que está sujeto a regulación armonizada. Importante también, se fija anteriormente el valor estimado, 145.000, por lo tanto, supera los umbrales de referencia del SARA para el contrato de servicio y, por lo tanto, se le aplica el mayor plazo que aparece estipulado, el de 30 días. Efectivamente, aquí el umbral son los 140 euros y tenemos 145.000. No hay problema porque sea un SARA para poder aplicar el procedimiento restringido. Ya sabemos que las restricciones a efectos de SARA se dan en el procedimiento simplificado, que además tenemos los mismos umbrales en el valor estimado, los que nos determinan si se puede utilizar modalidad simplificada, y evidentemente en el supersimplificado, que no tienen ninguna cabida los contratos SARA, pero por valor estimado. En la modalidad restringida, como no depende de valor estimado, sino simplemente de la materia o del contenido del contrato, pues no habría el menor problema para que se puedan utilizar contratos sujetos a regulación armonizada, se puedan adjudicar con esta modalidad. Entonces, aquí, plazo, respuesta correcta, la A, no inferior a 30 días. Si no estuviese sujeto a regulación armonizada, es decir, si tuviera un valor estimado inferior, pues sí que sería un mínimo de 15 días. Aquí, el que sea un procedimiento, un contrato de servicio, no cambia los plazos. Los plazos son aplicables a nivel general para todos los contratos que se adjudican mediante procedimiento restringido. Si nos varían los plazos, si está sujeto a regulación armonizada o no. No, en los procedimientos restringidos no tenemos posibilidad de simplificación. La modalidad simplificada y simplificada abreviada solo la tenemos en los abiertos. En los restringidos, los plazos únicamente atienden a la presentación de solicitudes y luego también a la presentación de las proposiciones como tal, que es una vez que se han seleccionado a los participantes ya que sí o sí han sido considerados por el órgano de contratación. Entonces, como decía, en este caso, SARA, plazo para presentar esas solicitudes de participación mínimo de 30 días. Y si no está sujeto a regulación armonizada, mínimo 15 días. Importante, y lo reitero porque es común a los plazos, tanto los plazos del procedimiento abierto ordinario como aquí en el restringido. Ojo que nos está hablando de días a seca. Y días a seca en la ley de contratos significa días naturales. Y siguiente pregunta, porque ya sabemos que en el restringido tenemos una doble presentación de propuesta, una de lo que se denomina como solicitud de participación, para que se nos tome en consideración para participar ya sí o sí en el propio procedimiento de adjudicación, y luego, una vez que se nos ha enviado una invitación de participación formal por parte del órgano de contratación, llega el momento de presentación de las proposiciones. Primera fase, presentación de solicitudes de participación. Segunda, presentación de proposiciones. En este caso, además, las proposiciones vienen establecidas en el artículo 164. En el de presentación de proposiciones,
el plazo mínimo coincide con el primero. No puede ser inferior a 30 días, porque seguimos manteniendo esa consideración de que se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada. Ojo, sí que nos cambia en los contratos que no están sujetos a regulación armonizada. En los contratos que no tienen esa consideración de SARA, la presentación de solicitudes era de un mínimo de 15 días. Sin embargo, en la presentación de proposiciones es un mínimo de 10 días. Con estos plazos, como normalmente no se suelen trabajar como en el procedimiento abierto, pues no está de más que lo tengamos también controlado. Entonces, en las dos fases, en la primera, mínimo de 30 días para contratos SARA, mínimo de 15 días para contratos no SARA. Segunda fase, de presentación de proposiciones, se mantiene el mismo plazo de presentación para contratos SARA, mínimo de 30 días. Para contratos no SARA se reduce 10 días. Además, en todos estos casos hablamos de días naturales. En ninguno se hace especificación de que se trate de días hábiles. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, las preguntas 6 y 7, en ambas la respuesta correcta es la A. No inferior a 30 días o mínimo de 30 días. Siguiente pregunta. La 8. ¿Cuál de los siguientes extremos no se utilizará en la determinación del precio del contrato de auditoría informática? A. Unidades de tiempo. B. El precio de las aplicaciones. C. Componentes de la prestación del servicio. O D. Todos se utilizan en la determinación del contrato. Aquí en este caso lo que no se computa es el precio de las aplicaciones. No se están obteniendo aplicaciones, no es un contrato de suministro, es un servicio. Con unidades de tiempo se está refiriendo al tiempo que se va a dedicar a la prestación de los servicios. Si van a venir al ministerio a darnos una charla sobre aplicaciones y sus utilidades y las ventajas que tiene para nuestro ministerio, pues se computaría por la duración que van a tener esas reuniones o esas formaciones. Aquí, importante recordar que es un contrato de asesoría, de asesoramiento. No se está comprando la aplicación, sino se está contratando a una empresa especializada en tecnología que nos informe un poco sobre cuáles son nuestras opciones en este caso. En el tema de la determinación del precio, lo tenemos previsto en el artículo 309, en las especialidades del contrato de servicios, 309. En este caso, efectivamente, no se toma en consideración el precio de las aplicaciones porque es que no se están comprando aplicaciones, es un contrato de servicio, no de suministro. No os agobiéis, no os agobiéis con las preguntas, de verdad, son preguntas rebuscadas. Con esto, luego vais uniendo información y os vais creando vuestros propios esquemas con vuestros propios apuntes y vais completando cositas hasta que al final tenéis un esquema mental súper completo de todo lo que hay que considerar, pues con todas las materias, en este caso con contratos, luego completamos con recursos humanos, con gestión presupuestaria, hasta que ya tenemos un todo. Sí, de las 6 y de las 7, ambas respuesta correcta, la A. De esta pregunta 8, respuesta correcta, la B. El precio de las aplicaciones no se utiliza la determinación del precio porque no se están comprando aplicaciones, es un contrato de servicio y no de suministro. Vale, algunos artículos a lo mejor no vienen incluidos en el tema, sino que los vemos expresamente en el supuesto práctico porque son importantes para un supuesto práctico, pero no a nivel teórico. Entonces, completamos la parte teórica con los supuestos prácticos. Pregunta 9. ¿Con cargo a qué capítulo del presupuesto de gastos se financiará el contrato? A, capítulo 3, B, capítulo 6, C, capítulo 4 o D, capítulo 2. En este caso es un servicio, no vamos a adquirir nada material y los servicios, la inmensa mayoría, no quiero decir todos por si hay alguna excepción, se financian con capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios. Respuesta correcta, la D. Claro, pero aquí, como no se está comprando nada material o inmaterial, al ser el caso de aplicaciones informáticas, sino que es el servicio
un servicio de información, como estamos diciendo, es capítulo 2. Si se comprara la aplicación, sí que es capítulo 6, o sea, la asociación no está mal hecha, solo que hay que apuntillar un poco para diferenciar. Si se tratase de un contrato de suministro de aplicación informática, evidentemente iría con un 6. En este caso, como es solo un servicio de información o de, bueno, lo que estamos diciendo, de una auditoría, es capítulo 2. Por su parte, pregunta 10. ¿Qué órgano aprueba el gasto derivado del contrato? Vale, antes contesto la pregunta de Eloísa. ¿En la auditoría no se compra nunca nada? No, las auditorías son simplemente a título informativo o de formación, pero lo que se está prestando es un servicio exclusivamente. Pasamos a la 10. ¿Qué órgano aprueba el gasto derivado del contrato? Consejo de Ministros, Junta de Contratación, persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social o mesa de contratación. Aquí descartaríamos Junta de Contratación y mesa de contratación, que son órganos que únicamente se prevén desde la perspectiva de la contratación, no del proceso de gestión presupuestaria, y ya sabemos en cualquier caso que el Consejo de Ministros no tiene las potestades de aprobación de gastos, sino que en este caso sí que tendríamos la competencia de la persona titular del ministerio. Aquí, aunque tenemos una junta de contratación, es decir, a nivel colectivo, al final la gestión presupuestaria tiene sus propias reglas en cuanto a determinación de competencia y el máximo órgano que asume este tipo de competencia en el marco de un departamento ministerial es la persona titular. Por lo tanto, persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Artículo 73 de la Ley General Presupuestaria. Porque en este artículo de la Ley General Presupuestaria no se establece que el Consejo de Ministros pueda aprobar gastos, sino que solo son personas titulares de departamentos ministeriales y también personas titulares de organismos públicos y de entidades de la seguridad social. Efectivamente, aquí, aunque en el órgano de contratación tengamos esa actuación por parte o de una junta de contratación ministerial o de junta de contratación centralizada, esta no tiene ningún tipo de potestad a nivel de gestión económica o gestión presupuestaria, únicamente a nivel exclusivo de la contratación. Cuando hablamos de gestión presupuestaria, nos tenemos que atener a las normas de la Ley General Presupuestaria. En el caso de que fuese superior a 12 millones de euros, no es que nos apruebe el gasto como tal el Consejo de Ministros, sino que para poder aprobarlo, la propia persona titular del departamento ministerial tiene que tener una autorización previa. Le tiene que autorizar previamente el Consejo de Ministros, pero la aprobación del gasto sigue siendo de la persona titular del ministerio, solo que la autorización previa del Consejo de Ministros. No, no implica la aprobación, es una autorización previa, podríamos decir. En la 10, respuesta correcta, la C, persona titular del Ministerio de Trabajo. Sí, cuando se superan los 12 millones sigue aprobando el titular, pero necesita la previa autorización del Consejo de Ministros, que no actúa como aprobación por sí misma, sino que acompaña a la aprobación del gasto. El artículo es el 73 de la Ley General Presupuestaria. De todas formas, lo voy a confirmar porque ahora me surge la duda de si es 73 o 74. No, es el 74. Me estaba bailando yo el 73, el 74. El 73 es el de la fase, si es aprobación, compromiso, reconocimiento y demás, y 74 de las competencias. Y la autorización del Consejo de Ministros cuando es un gasto igual o superior a los 12 millones. Revisamos de nuevo brevemente la 9. Es un servicio, no son las aplicaciones informáticas como tal, entonces no se financia con capítulo 6, que son las inversiones reales, con el que sí que se financiaría una compra de equipos informáticos, de aplicaciones y demás, sino es un servicio prestado por otra empresa y nos entra por capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. No entiendo la pregunta del 74 que hace Eloísa, de exigencia de solvencia. Es que estamos hablando de artículo 74 de la Ley General Presupuestaria, no de la Ley de Contratos. La gestión presupuestaria la tenemos en la Ley 47/2003. Pues venga, vamos a pasar a recursos humanos, que creo que os gustan más las cuestiones de personal que las de contratación.
Pues venga, empezamos con la pregunta 11. Luisa tiene mucho estrés acumulado a causa del mal ambiente de trabajo y no sabe si un cambio de puesto será suficiente para reponer su estado de ánimo o si, por el contrario, le vendría mejor tomarse un tiempo de descanso. ¿A cuál de las siguientes situaciones administrativas podría acceder teniendo en cuenta sus circunstancias? A. Excedencia voluntaria por interés particular. B. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. C. Baja por incapacidad particular o ninguna de las anteriores. Aquí es incapacidad particular, no. Aquí sería por incapacidad temporal. Respuesta correcta. D. Ninguna de las anteriores. No puede acogerse a una excedencia voluntaria por interés particular porque no tiene el mínimo de 5 años de servicios prestados a la Administración. Eso es lo primero. Accedió como funcionaria en el año 2019. Lleva 4 años, todavía no puede. La excedencia voluntaria por agrupación familiar, no tenemos constancia de que su cónyuge hubiese obtenido un puesto de trabajo como funcionario o personal laboral en otra administración pública, y la baja por incapacidad temporal, que no es una situación administrativa. Por lo tanto, ninguna de las anteriores. Respuesta correcta, la D. Pregunta 12. Perfecto. Pregunta 12. Si su cónyuge hubiera obtenido un puesto de trabajo como personal laboral en la administración de una comunidad autónoma, ¿cuánto tiempo, aquí sería tiempo mínimo, de prestación de servicios se exigirá a Luisa para acceder a la excedencia por agrupación familiar? A, no hay tiempo mínimo. B, 5 años. C, 2 años. O D, 3 años. En este caso no hay tiempo mínimo. Para que se pueda acceder a esa excedencia voluntaria por agrupación familiar, no hay tiempo mínimo de prestación de servicios. Pasa igual que cuando se quiere acceder a una excedencia por cuidado de hijos. No se exige tiempo mínimo de prestación de servicio. Puede ser personal laboral fijo o funcionario de carrera, pero no nos puede decir que sea personal laboral temporal. Si nos dice que es temporal, ya no tiene cabida la posibilidad de acceder a la excedencia por agrupación familiar. Sí, lo suyo es que lo ponga, pero si no lo pone, es que se está refiriendo a personal laboral fijo. Importante, que no ponga personal laboral temporal. Si es temporal, sí lo tiene que especificar obligatoriamente. En este caso, se puede impugnar, pero me parece a mí que, que no entrarían en el juego de la impugnación en este caso. Aquí nos tenemos que ir al Real Decreto 365/1995 de las situaciones administrativas y concretamente el artículo 17. Artículo 17 del Real Decreto de Situaciones Administrativas. Pregunta 13. Si optara por cambiar de puesto de trabajo, ¿cómo podrá hacerlo? A, mediante concurso. B, mediante libre designación. C, mediante comisión de servicios voluntaria. O D, la B y la A y la C son correctas. En este caso, ¿cuál es la fecha que tenemos desde que ocupa el actual puesto de trabajo? Si no me equivoco, es enero de 2022. No puede hacerlo con todas. Para participar en un concurso tiene que tener un mínimo de 2 años en el último puesto de trabajo que se esté ocupando. Por lo tanto, no han pasado los 2 años, de manera que podría o bien mediante un puesto de libre designación o bien por una comisión de servicios. Respuesta correcta, la D. Valga la redundancia que lo he dicho 2 veces. Vale. En julio de 2019 es cuando accede a la condición de funcionaria de carrera. Y el actual puesto de trabajo es el que ocupa desde enero de 2022. Son cuestiones distintas. Entonces, como el último puesto de trabajo es el que tenemos que considerar para provisiones de puestos, para participar en provisiones de puestos, en este caso solo puede o por libre designación, que no se exige un mínimo de ocupación del puesto de trabajo previo, y la comisión de servicios, que sabemos que tampoco. Esto además lo tenemos en el Real Decreto 364/1995, el Reglamento General de Ingreso. Respuesta correcta, por tanto, la D.
Vale, pregunta de Miriam. En el anterior sí que tendría consolidado 2 años y podría concursar, pero claro, en el anterior, al tener consolidados los 2 años, obtuvo el que tiene ahora. El que tiene ahora se nos está diciendo que está ocupando ese puesto de trabajo desde hace más de un año. Se presume que es un puesto evidentemente definitivo, porque si no nos diría que se ocupa, ¿cómo se llama?, en precario, podríamos decir, de manera que tuviera que abandonarlo. En este caso no, tiene la opción de cambiar de puesto de trabajo, porque si no hace uso de esa provisión tiene que quedarse en el mismo. Por lo tanto, tomamos en consideración ese puesto de 2022. Ese lo obtuvo por concurso desde el que obtuvo en 2019, que sí que tendría los 2 años. En este caso, desde 2022 no han transcurrido los 2 años, por lo tanto no puede volver a concursar de momento. Las opciones que tendría de movilidad son la libre designación y la comisión de servicios voluntaria. En este caso, tenemos como artículos de referencia del Real Decreto, como decía, 364, en cuanto a libre designación, los artículos 51 y 52, principalmente, y luego el tema de la comisión de servicio, el artículo 64. Sergio, no entiendo la pregunta. Si está en un ministerio, no hacían falta los 2 años. Si es una misma, vale, si es una misma Secretaría de Estado. Efectivamente, si es una misma Secretaría de Estado, sí que puede concursar. El libre designación no podría ser de cualquier escala, sino que siempre que se mantenga dentro de los niveles que están previstos dentro del subgrupo C1. Pasamos a la pregunta 14. ¿Cuál será el tiempo máximo en el que podrá ocupar un puesto provisto por comisión de servicio? ¿1 año, 2 años, 3 años o hasta que se cubra por concurso? Aquí son 2 años. Importante, lo hemos planteado en alguna que otra ocasión. Cuando se nos pregunta por el tiempo máximo, se establece en el artículo 64 que es tiempo máximo de 1 año prorrogable por otro. Es decir, 2 años. Si no tenemos la opción de 1 año prorrogable por otro, que es lo mismo que decir 2 años, nos tenemos que quedar con la opción de 2 años. Respuesta correcta, la B, en la pregunta 14. A ver, un momentito que conteste la de Sara. Por libre designación, sí, siempre puede. No se exige tiempo mínimo de prestación de servicio. Siempre que, evidentemente, se trate de un puesto que tenga un nivel que se encuentre dentro de los que están comprendidos en tu subgrupo, evidentemente, pero como en todas las modalidades de provisión. Tiempo máximo. Evidentemente no tiene por qué darse esa prórroga, pero en la propia ley, al establecer que tiene esa duración de 1 año prorrogable por otro, su duración máxima, en caso de que se prorrogue con esas duraciones máximas, se nos está preguntando intrínsecamente, lo que se nos está preguntando es incluidas prórrogas. Es lo mismo que si preguntamos en el ámbito de contrato cuál es la duración máxima de un contrato de servicio. Por ejemplo, sabemos que puede tener una duración menor a 5 años, pero dentro de las posibilidades de prórroga, el máximo son 5 años. Aquí operaría la misma lógica. Esto lo tenemos artículo también, comisión de servicios, artículo 64 del Real Decreto 364 del 95. Pregunta 15. Si el puesto de trabajo obtenido por comisión de servicios forma parte de una administración autonómica, ¿en qué situación administrativa quedaría Luisa en la AG? Servicio activo, servicio en otras administraciones públicas, excedencia por servicio en el sector público o ninguna. En este caso, respuesta correcta, la B, servicio en otras administraciones públicas. Aquí, aunque no se dé esa transferencia, de lo que se habla, sobre todo cuando se obtiene un puesto por concurso, que es definitivo, que es lo que normalmente es lo que se habla de transferencia de funcionarios de una administración a otra, aunque sea un puesto temporal o provisional, mientras que se esté desempeñando el mismo, se sigue teniendo la misma consideración de que está en servicio en otras administraciones públicas. En este caso no puede ser la C, porque para que haya una excedencia por servicio en el sector público, tendría que haber aprobado
un proceso selectivo en otra administración. En este caso, como es solo una provisión, tú no apruebas una oposición propia de esa administración autonómica, sino que pasa a desempeñar un puesto que está abierto para movilidad interadministrativa. Si aprobase una oposición, sí que te acogería a la excedencia por servicio en el sector público. No, comisión de servicios no es definitiva. Y aún así sigue siendo servicio en otras administraciones públicas. Si nos fijamos en el texto refundido del Estatuto Básico, que tenemos alusión a las situaciones administrativas, sabemos que no están todas las que aparecen previstas en el Real Decreto del 95, pero sí que tenemos la de servicio en otras administraciones públicas. Y fijaros que ya en el primer apartado se establece como funcionarios que entrarían dentro del servicio de otras administraciones públicas, funcionarios de carrera que en virtud de procesos de transferencia o por procedimientos de provisión de puestos de trabajo obtengan destino en una administración pública distinta. No se establece que sean provisión de puestos de trabajo con carácter definitivo, sino que nos lo dice a nivel general, provisiones de puestos. Vale, pregunta Macarena, comisión de servicios, porque pueden ser voluntarias, solicitadas por la propia persona a la que les interesa, o forzosas. Si un puesto ha quedado sin cubrir, pero la realización de las funciones son imperativas, se tiene que garantizar la prestación de ese servicio a la ciudadanía, se puede determinar que una persona concreta se traslade a ese puesto de trabajo y en ese caso se establece una comisión de servicios forzosa. No, importante, tema de indemnizaciones. La indemnización es cuando se da un traslado forzoso, solo se prevén en los procedimientos de reasignación de efectivos. Las reasignaciones de efectivos son cuando están eliminando mi puesto de trabajo y por lo tanto se ven obligados a darme otro, porque han eliminado el puesto que yo venía ocupando. Normalmente no es porque se elimine un puesto de trabajo, sino porque se elimina, por ejemplo, una dirección general y todos los puestos de trabajo que estaban incluidas en la misma, o una subdirección. Una comisión de servicios forzosa, mi puesto de trabajo que estoy ocupando no me lo están eliminando, pero me obligan a trasladarme a otro puesto de forma temporal. En las reasignaciones, cuando implica, a consecuencia de esa eliminación del puesto de trabajo y tener que trasladarme a otro puesto, implica un cambio de residencia, un cambio de localidad, pues sí que me tienen que pagar los gastos de traslado, de transporte, también dietas por la persona trasladada de los miembros de su familia que se trasladen con dicha persona y demás. Esto que estoy comentando es en la reasignación de efectivos. No, en redistribución no se suprime el puesto, solo que por reorganizaciones administrativas, como por ejemplo, si en vez de eliminarse una subdirección general, en vez de depender de Hacienda, pasa a depender de asuntos económicos, por ejemplo, o simplemente se subdivide en otras subdirecciones generales y demás, cuando hay ese tipo de manipulaciones que suponen además cambios de designaciones de puestos de trabajo y demás, sí que es una redistribución, siempre que implica que yo tenga que cambiarme de puesto, que cambie las denominaciones de los puestos, la tipología de funciones y entonces me tengo que mover de un puesto a otro. Vale, y la pregunta de Belén, importante, la movilidad por cambio de adscripción. Cuando hablamos de cambio de adscripción, en realidad yo me mantengo en mi mismo puesto de trabajo, solo que en lugar de depender de un departamento ministerial, paso a depender de otro, sin que a mí me ocasione la menor molestia en cuanto a cambio de funciones o de competencia, ni traslado de ningún tipo. Como mucho me trasladan de oficina, como mucho, pero mi puesto de trabajo sigue siendo el mismo, mis funciones también, mi categoría igual. Por lo tanto, cambio de adscripción es simplemente el órgano directivo o el órgano superior al que pertenece ese puesto de trabajo. Pregunta 16. ¿Cuándo podrá Luisa participar en un procedimiento de provisión por concurso? A, en febrero de 2023, B, en enero de 2023, C, en febrero de 2024 o D, en enero de 2024. Aquí, importante, como se nos está diciendo
que ocupa el puesto de trabajo desde enero de 2022 sin saber exactamente la fecha, necesariamente nos tendremos que ir a febrero de 2022, porque si lo ha obtenido si ha tomado posesión el 31 de enero, nos tenemos que ir forzosamente a febrero. Esto lo digo porque cuando tenemos una fecha no concretada, ¿vale? Simplemente tenemos el mes, tendremos que pasar al mes siguiente. Porque aunque hubiese tomado posesión el día 1, como no tenemos esa información, nos tenemos que ir necesariamente al mes siguiente, porque cumpliría los 2 años en el mes de enero. Y entonces sería a partir de febrero cuando podría participar en un proceso de concurso. Importante que es que hablamos de 2 años de prestación de servicio ya cumplidos, que eso es importante. No se nos dice que sea en un mes concreto de cumplimiento de los 2 años, sino que cuando hablas de un servicio mínimo de 2 años prestados, son ya cumplidos, ya, digamos, prestados en su totalidad. Entonces, aunque la estadística está muy bien, Alejandro, evidentemente, por lógica, no nos esperaríamos al día 31, pues la regla general que se utiliza para este tipo de casos son irse al mes siguiente. Por eso lo vemos así. Sin embargo, si tenemos una fecha concreta, pues ya sabemos que si ha tomado posesión un 10 de enero, a partir del día 11 ya puede participar. Ya sabemos que una vez que el plazo concluye, y esto es así a nivel de derecho administrativo, como ya sabéis, el plazo concluye y se incluye dentro del cómputo de plazo hasta el último día. A partir del día siguiente es cuando yo puedo interpretar si se ha cumplido con el plazo o no se cumple. Por ejemplo, si yo quiero, y estoy llevándolo a la vía administrativa, que normalmente tenemos más interiorizado el tema plazo. Si hay un periodo para emitir una resolución hasta el 10 de enero, yo no puedo interponer un recurso por silencio administrativo negativo el 10 de enero. Me tendré que esperar al día 11, porque el 10 todavía se puede dictar la resolución. Entonces, en este caso, aplicaríamos la misma lógica. En enero sabemos que va a cumplir los 2 años, pero no sabemos cuándo. Entonces, vamos a considerar que los 2 años los tiene cumplidos a partir del mes de enero. Y entonces tomaremos esa lógica de siguiente fecha inmediata que tenemos como referencia y sería en febrero de 2024. Respuesta correcta, la C. De todas formas, no os preocupéis porque todo lo que se va a tomar en consideración una toma de posesión sí que se incluye la fecha del día exacta, pero por si acaso hemos dejado esta única referencia al mes por si hubiera la casuística de que se da esa misma referencia en un examen, de que no se especifica el día, y entonces para que sepáis que se sigue la misma lógica que en un procedimiento administrativo. Como no conocemos el día exacto, pues entonces podría participar en febrero de 2024. Aquí, en este caso, en cuanto a la referencia de los 2 años, pues de nuevo nos iríamos al Real Decreto 364 del 95, Reglamento General de Ingresos, lo relativo a la provisión mediante concurso al artículo 41. Vale, que estoy viendo. Efectivamente, la ley 39 dice que se computan de mes en mes y en año, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando del procedimiento administrativo tenemos unos días concretos. Si un plazo se inicia un día 10 de enero y se computa por meses, o por años, si es un año, pues ya sabemos que concluiría, y ojo, porque empieza a computarse siempre desde el día siguiente, que ya lo sabéis, el 2 de enero del año siguiente. Eso es lo que significa de mes en mes y el año en año. Que ese mismo día lo tomamos como referencia y lo trasladamos al año que corresponda o al mes que corresponda. Veremos de todas formas también cuestiones de procedimiento administrativo.
sea, por eso no os preocupéis porque vamos a ir combinando materia cada vez más hasta que ya tengamos un buen manejo de supuestos. Entonces, en esta pregunta 16, fijamos respuesta correcta, la C. Venga, la 17, que es teoría pura. ¿De cuánto tiempo dispondrá para presentar la solicitud de participación de un proceso de provisión como el anterior? Que hemos dicho concurso. A, 10 días hábiles. B, 15 días hábiles. C, al menos 15 días hábiles. O D, al menos 20 días hábiles. Aquí ya sabemos que está fijado 15 días hábiles, ni mínimo ni máximo, sino que queda estipulado tal cual, 15 días hábiles. Y en este caso nos mantenemos, como digo, en el Real Decreto y en este caso artículo 42 del Real Decreto 364. Vale. Ánimo que ya queda muy poquito. Pregunta 18. ¿Cuál de los siguientes motivos no podrá suponer remoción del puesto obtenido por concurso? A, alteración en el contenido del puesto de trabajo, falta de capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente, sanción impuesta por comisión de una falta grave o todos los anteriores son motivos de remoción. Efectivamente, aquí la respuesta correcta es la sanción impuesta por la comisión grave. Entre los motivos de remoción del puesto de trabajo que tenemos en el artículo 50 del Real Decreto 364, vemos que no puede removerse salvo que se altere ese contenido o se demuestre esa falta de capacidad. Importante aquí también con el tema del procedimiento sancionador. Ojo, en el caso de que fuese un procedimiento muy grave, no es que solo nos supusiera una remoción del puesto de trabajo, sino que además podría llevar aparejada la pérdida de la condición de funcionario de carrera, es decir, separación del servicio. Eso es lo que llevaría aparejado un expediente por comisión de una infracción muy grave. Es decir, que no solo nos echarían del puesto de trabajo, sino que podríamos incluso perder la condición de funcionarios de carrera, que ya sabemos que esto viene así estipulado en el artículo 63 del TREBEP. Sí, sería no remoción como tal, sino esa separación del servicio. No, aunque pusieran en un procedimiento muy grave, seguiría sin ser uno de los motivos, porque es que el muy grave no es la remoción del puesto, sino que es la separación del servicio. Tampoco nos cuadraría con lo que nos están preguntando. Porque además, fijaros que en la enumeración que tenemos de sanciones que se pueden imponer por un procedimiento disciplinario, que las encontramos en el artículo 96 del TREBEP, además de la separación del servicio o el despido disciplinario para el personal laboral, que ambas son las que pueden imponerse únicamente por la comisión de una infracción muy grave, tenemos suspensión de funciones, traslado forzoso, demérito o apercibimiento. En ninguna de ellas se prevé una remoción del puesto. Entonces, para remoción del puesto obtenido por concurso, únicamente nos tenemos que guiar por ese artículo 50 del Real Decreto 364. Por lo tanto, aquí, respuesta correcta, C, la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. Pregunta 19, que ya sabemos que las dos últimas las tenemos en materia de trienio. ¿Cuántos trienios ha percibido Luisa a lo largo de su carrera administrativa? ¿Un trienio, dos trienios, ninguno o el primer trienio y la parte proporcional del segundo? Claro, a fecha de hoy. Entonces aquí, respuesta correcta, un trienio. Los trienios se perciben completos. Una vez que transcurren esos 3 años de servicios prestados, se percibe el trienio sin posibilidad de que se cobren a nivel parcial. Es decir, yo al año y medio no puedo exigir la parte proporcional de ese medio trienio que me correspondería. Entonces siempre se cobran completos. Cada 3 años un trienio completo. Respuesta correcta, la A. En este caso se toma como referencia la fecha de 2019 y se cobra, como bien ha puesto Laura, en el mes siguiente de cumplirlo. Es decir, que en este caso, que Luisa es funcionaria de carrera desde julio de 2019, cobra el primer trienio en agosto. En el mes de agosto
de 2022. También en relación con los trienios, vemos la última pregunta. Antes de cambiar de puesto de trabajo, Luisa pasa 2 meses de baja médica por un trastorno de ansiedad generalizada diagnosticado por su médico. ¿Se le descontará ese tiempo del cómputo para el cálculo de los trienios? Sí, salvo autorización del superior jerárquico, sí en todo caso, no en ningún caso o no a menos que no formalice la petición correspondiente. Respuesta correcta, la C, no en ningún caso. En esta situación, como además existe un diagnóstico médico con una baja que cumple con los requisitos legales, evidentemente no se van a descontar de ese cálculo de los trienios. ¿Qué sí se descontaría del cálculo de trienios? Por ejemplo, la excedencia, salvo la excedencia por cuidado de hijos, y también salvo la excedencia forzosa, que ya sabemos de todas formas que tiene una duración máxima de 1 año. No se le descuenta, es decir, el tiempo que pasa mientras que está en esa situación de baja temporal se sigue computando como de servicio activo. En una incapacidad temporal, ojo, en lo que respecta a la percepción de las retribuciones, y cuando estamos hablando de funcionarios de carrera, se perciben las retribuciones íntegras en los 3 primeros meses. Y luego, a partir del 4.º mes, sí que se perciben ya recortadas las retribuciones. Pero ojo, esto es en el caso de las retribuciones periódicas, las retribuciones mensuales. En caso de trienio, no se descuenta, aunque hayan transcurrido esos tres primeros meses. En caso de huelga, tampoco se descontaría de trienio, pero sí que se descontaría de las retribuciones mensuales. Y repito, cuando no computa el tiempo para ser considerado la percepción de trienios, cuando estamos ante excedencias, salvo cuando se trata de una excedencia por cuidado de hijos y una excedencia forzosa, que además la forzosa ya sabemos que tiene como tiempo máximo de duración 1 año. Las preguntas de reserva que hace Miriam, efectivamente, una impugnación se pasa a la primera pregunta de las de reserva y así sucesivamente. Damos por finalizada la sesión, ¿de acuerdo? Ahora a descansar un poquito, a reponer energía, quien quiera seguir repasando que siga repasando para interiorizar. Y muchísimo ánimo, muchas gracias siempre a vosotros y a vosotras por vuestra atención y participación. Y nos vemos en un par de días. Un saludo.